Buenas, soy Gustavo González. Bien, acá en el tablero ya hemos terminado 4 estudios ligeros sobre los huesos del brazo, ¿no? Sobre todo el hueso húmero para comprender exactamente sus formas. Hemos tomado como referencia algunas figuras y estudios de Miguel Ángel, que tiene muchísimos, y él hace como una exageración siempre de la anatomía en cuerpos muy musculosos y atléticos, ¿no? Entonces este brazo de esta santa se corresponde a este estudio de acá, que ya lo hemos terminado en detalle, y hemos podido hacer la luz y la sombra desde esa posición gracias a que entre las entregas de las sesiones hice este modelado sencillo del brazo, los huesos del brazo, tratando de hacer una definición eh, más más meticulosa de las protuberancias y las partes cóncavas, para tener una expresión de luz y sombra más fuerte, ¿no? La luz de mi taller viene por la ventana aquí al costado, de izquierda a derecha, bien fuerte. Entonces yo puedo colocar el brazo, este modelo tridimensional, puedo colocarlo en alguna postura y generar la luz y la sombra que necesito para terminar los estudios, ¿no? Es el método del libro, que se propone en el libro Estudios Anatómicos. Te dejo la tarjeta ahí para que puedas revisarlo. Bien, pero yo tenía anteriormente otras láminas que les voy a mostrar ahorita sobre los huesos del brazo, ¿no? Acá tengo algunas, las he separado ahí. Esta es una lámina en donde solamente es el hueso húmero en distintas vistas, en diferentes vistas. Tenemos entonces la cabeza del húmero, ¿no? La cabeza del húmero, el troquiter acá fuerte, esta es la vista anterior del húmero del brazo derecho, ¿no? O sea, hasta hacia acá estaría el tórax y hacia allá la parte externa, ¿no? Entonces esto es lo que tenemos, la cabeza, el cuello anatómico, así se le llama esta parte, el troquiter y el troquín. Troquiter, troquín, aquí el canal o surco bicipital es la entrada del tendón del bíceps, es muy profundo, siempre lo marcamos nosotros ahí desde las vistas. Y hacia abajo, veamos hacia abajo que tenemos. Tenemos la tróclea y el cóndilo, ¿no? El cóndilo responde entonces a la articulación del radio y la tróclea a la articulación del cúbito. Entonces justo en la parte de arriba a esto le llamaríamos epicóndilo, parte externa. Si quieres puedes tocar tu propio brazo en el codo y aquí sobre la tróclea, la epitróclea. Es un poco más salida. Notemos siempre este ángulo que hace, este ángulo de corte para poder posicionarlo, ¿no? Es un poco complejo, tiene un ángulo ahí, un ángulo, unos 40 grados, ¿no? Si esta fuera una vertical, esto sería unos 40 grados o 45 tal vez. Ahora cuando ya tenemos las vistas, cuando tenemos la vista lateral, la vista posterior, la vista externa y la idea de que la idea general, ¿no? Para obtener la proporción. Aquí sí está dibujado el cúbito y el radio y podemos ver la proporción.
nunca es del mismo tamaño. El húmero es algo más grande, un poco más grande. Bien, entonces con ello podemos ya hacer nuestro modelo, tener la idea del modelo para darle las curvas correspondientes, las vistas. Este es el del otro brazo, ¿no? Les muestro otra lámina con un poco más de detalle, ¿no? Si la primera era una lámina en donde estudiaba los planos fundamentales, los más elementales, aquí hay una búsqueda de los pormenores, un poco más. Esta parte desde las vistas va cambiando y tiene ligeras modificaciones en la superficie, no es sencillo, ¿no? Cuando vemos una parte rugosa es porque el hueso justamente está siendo traccionado por un tendón que está fijo. Esta es la vista muy ampliada de la cabeza del húmero desde la vista anterior, ¿no? Con el surco o canal bicipital, el troquiter, el troquín, ¿no? Que son dos protuberancias, ¿no? Es puntiaguda, es puntiaguda, ¿no? El troquiter es puntiagudo. Y notaremos entonces esas protuberancias cada vez que lo dibujemos, ¿no? Siempre nuestros estudios en el curso y en el libro se dirigen hacia al estudiante de anatomía profundo, pero del área artística. Bien, de manera que podemos reconocer los huesos por su apariencia, saber si es el hueso del lado derecho o izquierdo y a qué miembro pertenece. Bien. Unas láminas más, ¿no? Para lograr hacer un cuadro de movimiento complejo en los antebrazos y brazos, en los codos y hombros, siempre recomiendo unos dibujos previos en donde podamos reconocer allí las partes importantes a destacar, de manera que no nos critiquen el hacer figuras pero con muchas fallas anatómicas, ¿no? Es difícil encontrar a alguien que haga figura humana y con una correcta anatomía, ¿no? Es ahí donde el dibujante o el pintor se enfoca en la figura humana, necesita conocimientos profundos de anatomía. Bien, y nuestros estudios van avanzando con los años, ¿no? Aquí utilizo entonces una técnica de lápiz de color sanguínea y está afianzado por un estilógrafo de color sepia para marcar más fuerte y de manera más definida el cúbito y el radio, ¿no? En ese movimiento de pronación desde cada vista del brazo. Yo creo que puedo utilizar mi modelo de plasticera, el que acabo de terminar, para hacer un estudio de estos brazos, ¿no? Que es un dibujo que ya tengo hace tiempo. Se notan los brazos y las manos en un lápiz café. Ahora que tengo entonces este modelo, puedo hacer un estudio. Es una lámina que hice para el libro, en donde ahí vemos la descripción con luces y sombras del húmero, su articulación con el omóplato con la clavícula, y se va conectando entonces el sistema óseo, la cintura escapular, también con las costillas en el tórax, y luego, ya que lo tenía, fui montando el estudio de los músculos, ¿no? Estos son los serratos, es decir, la capa
profunda, los serratos, el recto, unos músculos intercostales también, los que se ven aquí en medio de las costillas, que permiten su flexión, contracción, ¿no? Y luego de este lado los músculos del brazo, pero en su capa exterior, ¿no? Bien, entonces les animo a hacer algunos estudios de este tipo. Realmente la anatomía se nos queda en la mente cuando nosotros forzamos al análisis. Muy bien. Paso siguiente sería, bueno, yo ya por mi parte terminaría esta lámina, ¿no? Ya hicimos varias entregas para poder seguir el proceso, pero acá me queda espacio que yo podría utilizar para hacer otros dibujos más, ¿no? Es según el método, aprovechamos el espacio, pero coordinamos qué es lo que queremos demostrar. En este caso, los huesos del brazo, diferentes vistas. Luego el trabajo que tengo que ir haciendo ya posteriormente sería en el miembro inferior, ¿no? Para esto ya cuento con el modelo tridimensional del fémur, ¿no? Ya lo tengo. Siempre, como les digo, yo no soy escultor, lo que hago es un modelo que a mí me sirva para generar la luz y la sombra, pero que sí esté coordinado en cuanto a los planos fundamentales y las protuberancias, que sean más visibles, ¿no? Que nos puedan servir a nosotros. Vamos a detectar el fémur. Hay varias partes, ¿no? Esta depresión que hace aquí el glúteo mediano, esta depresión acá entre el glúteo mayor y el glúteo mediano, hay siempre como un hueco, ¿no? Una depresión. Esa parte corresponde exactamente a esta, ¿no? Ahí está la parte externa. Luego toda la diáfisis, todo el cuerpo está profundo y nuevamente se llega a detectar parte del fémur en este borde agudo, ¿no? En este borde agudo nosotros vemos acá, en este filo, en esta zona, sobre la rótula, ¿no? Sobre la rótula. Entonces, si tenemos ya esos pequeños datos, ¿no? Puntos de referencia, ya un dibujante puede imaginar cómo entra el fémur hasta la pelvis, ¿no? Punto de referencia de la pelvis, aquí la espina ilíaca antero superior, ¿no? Da la curva hacia allá, la cresta ilíaca, y podemos imaginarnos entonces el esqueleto. También estoy trabajando la rótula, tibia y peroné. Todavía no la termino. Poco a poco voy trabajando los modelos según voy necesitando. En este caso sí quiero proporcionarlo, pero no están unidos todavía. De manera que yo tomo ahí el fémur y puedo dibujarlo. Podría hacer algunos dibujos solamente con el hueso, ¿no? Puesto ahí, sombreado y denominado, pero la lámina no va a tener ningún atractivo, ¿no? Es decir, cuando asociamos la figura real al modelo anatómico, entonces sí se comprende muy bien, hay un alto grado de didáctica, ¿no? Didáctica, el dibujo, la lámina se vuelve muy amable, como vemos nosotros en el curso, ¿no? Igual acá, ¿no? Si yo asocio este dibujo a este otro, entonces sí se vuelve más amable para alguien que está iniciando, ¿no? Que quiere aprender. Porque si solamente ve los huesos sin la vista externa normal, pues hay como un cierto rechazo, ¿no? Como que lo ve como algo muy difícil. Hacer unos cortes, ¿no? Sacamos unas partes pequeñas que pueden ser manejables y las vamos calentando en la mano, de manera que es moldeable
se vuelve un trozo moldeable ya con el calor de la mano, es más fácil, y lo vamos agregando, ¿no? Recuerden que yo no soy del área de escultura, pero para nuestros modelos necesito estos materiales, ¿no? Entonces vamos a ver, simplemente se va agregando, ¿no? Ya está como tibio y se puede moldear así, de esta manera. Entonces poco a poco, con algunas herramientas de escultura, ya le vamos dando el ángulo, ¿no? Al comienzo es grosero el acabado, pero poco a poco vamos direccionando cada plano, ¿no? El golpe del plano es importante mantenerlo limpio, ¿no? En la medida de lo posible, ¿no? En la medida de lo posible. Bien, de escultura no podría ser un tutorial, ¿no? Simplemente son modelos auxiliares para seguir trabajando en nuestra área 2D, pero nos ayudan muchísimo, ¿no? Nos ayuda muchísimo a comprender la forma. Muy bien, lo dejo ahí, ¿no? Revisen los enlaces si les gusta mucho el tema de la anatomía. Es un libro, tiene videotutoriales, llegamos hasta los músculos, ¿no? El sistema músculo-esquelético. También hay un blog, les puedo dejar el blog en donde se muestran todas las láminas. Un gusto, hasta luego.